Buenos días amigos, en este gráfico les muestro la cantidad de fallecidos del año 2019, barritas azules, y cantidad de fallecidos del año 2020, barritas anaranjadas. Analicemos enero. En el 2019 fallecieron 9.636 personas, pero en el mismo enero del año 2020 fallecieron 9.699 personas. O sea, una diferencia insignificante, ¿verdad? De 0.6% nada más. En febrero y marzo, el análisis es el mismo que en enero, y sus diferencias son insignificantes, de hasta 3%. Por lo tanto, si no hubiese existido la pandemia, en abril no habrían fallecidos 12.485 personas, sino el número de fallecimientos hubiese sido alrededor de 8.800 o 9.000. Lo mismo en mayo. Si no hubiese existido la pandemia, en vez de 24.139 fallecidos, solo tendríamos un valor similar a los 9.937, con una diferencia de 3% nada más, ¿no? Lo mismo para junio. Si no hubiese existido la pandemia, no hubiesen muerto 25.800 personas, sino ¿cuántas personas hubiesen fallecido en condiciones normales? Nuestro número de fallecidos hubiese sido de 9.333 o alrededor de esta cifra, ¿verdad? Entonces, a continuación voy a presentar un cuadro resumen de todo lo que les estoy explicando aquí. Vean este cuadro. En resumen, del 1 de abril hasta el 3 de julio del año 2020 existen 64.832. Estas son cifras reales, no las estoy inventando, ¿no? Aquí están las muertes por enfermedades, por el COVID, asesinatos, por todo. ¿Ya? Entonces, en este periodo de pandemia están acumuladas también por causas de no pandemia, ¿no? 64.000 fallecidos. Pero el año pasado, en este mismo periodo de tiempo, ¿cuántos fallecieron? 28.098 personas. Es decir, si sacamos una diferencia de 64.000 menos 28.000, ¿cuánto obtenemos? 36.734 fallecidos a causa de la pandemia, ¿no? Esa diferencia es a causa de la pandemia. Ese es el nivel de fallecidos desde el 1 de abril hasta el 3 de julio del año 2020. O sea, estamos hablando de 94 días. Aquí está, 94 días, o sea, aproximadamente 3 meses, ¿no? ¿Ya? Este mismo análisis lo podemos desglosar a nivel de provincias y a nivel de Lima, ¿no? En Lima solamente tenemos el mismo ejercicio, 21.000 fallecidos a causa de la pandemia. Miren, si no hubiera existido pandemia, el nivel de muertos hubiera sido alrededor de 8.200, pero no, han habido 30.000 fallecidos y 21.000 es a causa de la pandemia. Y estos 8.266 es a causa de las condiciones normales de muerte que siempre se dan. Lo mismo para provincia. En provincia, las causas de muerte por pandemia, ya sabemos que es la cifra de 14.901 muertes. Lo mismo podemos hacer por departamento. Miren, en Piura, en los meses de abril, mayo y junio, fallecieron en total 4.039 personas. Ya, pero si no hubiese existido la pandemia, ¿cuántos hubiesen fallecido en esos 3 meses? Hubiesen fallecido alrededor de 1.467, que son las cifras del año pasado, en el mismo periodo de tiempo. Lo mismo para el Callao, La Libertad, Ica y las demás ciudades, vean. Entonces, vean que las barras de diferencia son principalmente en Piura, Callao, La Libertad, Ica, Ancash, Loreto, Lambayeque, ¿no? Son ciudades muy grandemente castigadas por la pandemia. ¿Ya? Entonces, esta diferencia de 4.039 menos 1.467 la podemos obtener aquí.
Aquí está ordenado la probabilidad de muertes por COVID por departamento en los 3 meses de pandemia, hasta el 3 de julio, ¿ya? Piura, el Callao, La Libertad, Ica, lideran la cantidad de muertes en provincia. En el siguiente cuadro, así como tuvimos por importancia, por departamento, ahora lo obtenemos por provincia, lo podemos sacar. Miren, las provincias más afectadas, independientemente del departamento, las provincias más afectadas: el Callao, Trujillo, la provincia de Piura, la provincia de Santa, Ancash, miren, Chiclayo, Maynas, han sido azotadas con muerte. Coronel Portillo, Ucayali, Arequipa, Chincha, Sullana, miren, Sullana está dentro de las principales ciudades castigadas por la pandemia, ¿no? Y ahí sigue Tumbes, Lambayeque, Paita, Huaral, y así sucesivamente están las demás ciudades, para que ustedes lo visualicen. Y a continuación, en este cuadro observamos que el primer trimestre en el Perú, el promedio de fallecidos diarios por mes, fallecidos diarios por mes es de 300, ¿no? En el Perú fallecen 300 personas diarias en promedio, 300 en enero, febrero y marzo. Pero miren en abril, ese promedio crece. Mayo sigue creciendo, crece, y llega hasta 900 fallecidos. Si no hubiese existido la pandemia, este gráfico debería continuar por aquí, alrededor de 300 fallecidos por día. 300 fallecidos en junio, 300 fallecidos por día en mayo, en abril, pero no, hemos llegado a 900 fallecidos, ¿no? Si sacamos la diferencia de 900 menos los 300, quiere decir que aquí en junio hemos tenido fallecidos de hasta 600 por día, 600 fallecidos por día a causa de la pandemia. Pero, ¿cuál es la buena noticia de todo esto? Es que ya estamos bajando, ya no estamos en crecimiento, ya incluso estamos por debajo del techo. Ya el techo ha sido hasta la primera quincena de junio, y luego está disminuyendo la cantidad de muertes a causa de la pandemia. Estas cifras generales no las he inventado, las he sacado de un registro del Ministerio de Salud. Entonces estamos de alguna manera mejorando. No hay una caída de mejoramiento importante, pero estamos mejorando. Este es a nivel de Perú. El mismo análisis lo vamos a hacer a nivel de Lima. En Lima, el promedio de fallecidos normales es 100, pero a partir de abril, ¿cómo crece? A 300, a 400, alrededor de 400, ¿no? Y a partir de la quincena de junio, viene bajando el nivel de fallecidos. Viene de alguna manera recuperándose. Ya no estamos en el techo en Lima, estamos recuperándonos de la pandemia. En Arequipa, ¿qué observamos? En Arequipa observamos un crecimiento, vean. Mayo, un crecimiento leve. En junio hay un crecimiento. Entonces, aquí nos indica de que podría seguir creciendo. No hay un indicador que sea techo, podría seguir creciendo. Entonces, Arequipa es una ciudad de alerta. El Callao, miren las cifras del primer trimestre, cómo va de fallecidos. Alrededor de 12 fallecidos por día debería ser. Pero miren, en mayo hasta cuánto han llegado, a 60 fallecidos por día. Cuando debería ser 12, ¿no? Pero hemos llegado a 60. ¿Por qué? Por causa de la pandemia. Pero miren, el techo se llegó hasta los primeros días de junio. Pero de ahí viene cayendo, viene mejorando. El Callao viene mejorando. Se viene controlando. Las personas cada vez fallecen menos a causa del COVID. Ya, en el siguiente cuadro, ¿qué obtenemos? A ver, La Libertad. En La Libertad, a partir de mayo crece. Junio se observa un techo. Ya no hay crecimiento, porque si fuese crecimiento debería seguir acá. Pero ya hay un techo. Pero solamente se observa un techo. No hay una bajada todavía. Estamos en el techo
no sabemos cuánto tiempo más seguirá la libertad así. Entonces hay una alerta en esta ciudad. Miren, en Piura el nivel de fallecimientos diarios es de 17 y 18 diarios. Esos son los fallecimientos diarios, promedios, normales. Pero hemos llegado hasta 98, hasta 80, 79 promedios diarios. Pero ¿cuál es la buena noticia de esto? Que estamos mejorando, miren. Está bajando el nivel de fallecimiento diario. Está bajando, está bajando. Hay una buena mejora. Ahora en Piura la gente no se deja morir en casa. Ya a través de las redes sociales conocemos los tratamientos, las mejoras para combatir el COVID, ¿no? Aun cuando tienes los síntomas y no has ido al hospital, pero tienes los síntomas, estás recibiendo tratamiento en tu casa. Hay mucho conocimiento de los síntomas, hay mucho conocimiento del tratamiento, y entonces inmediatamente la persona se enferme, ya sea que tenga los resultados positivos o negativos del COVID, igual reciben tratamiento. Las personas se están recuperando también en sus casas, al igual que en los hospitales, ¿no? Esta es una buena noticia, que Piura se está recuperando. En Ica hay una recuperación también, pero es un poco lenta, ¿no? Pero hay una recuperación. En Ancash está todavía en el techo. No hay una mejora, no hay una buena contención, Ancash no ha crecido su nivel de fallecidos a causa de la pandemia como en otras ciudades como Piura, Callao, Lima, Ica, pero lo han ido conteniendo, pero igual no está mejorándose, lo están manteniendo en ese nivel, ¿sí? En Lambayeque ha habido un crecimiento grande, pero ya no crece ya el nivel de fallecidos, solamente están en el techo. Hay una leve recuperación, muy lenta, demasiado lenta, pero lo importante es que ya no crece el nivel de fallecidos. Hay un mejor control, hay un mejor tratamiento, y esperemos esto siga por bien del país, siga mejorando y sigan bajando todas las ciudades. Ucayali, miren, Ucayali es un comportamiento de recuperación importante. Aquí se observa una recuperación como si ya no existiera el COVID. Hay una contención importante. ¿Ves? Aquí se mejora este nivel y esperemos que esto lo puedan seguir manteniendo así. En Tumbes también se está mejorando, se está controlando, la pandemia está controlando. En San Martín hay un techo, hay una mejora pero muy lenta y esperemos que pueda seguir así. En Junín hay una buena contención, hay un leve crecimiento, leve nada más, pero se está conteniendo y se está mejorando. Y en Madre de Dios ya hay una disminución leve, muy leve de fallecimientos y esperemos que pueda seguir así. Bien, gracias. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta o requieren alguna información adicional, me la pueden hacer llegar. Gracias.